El expenal García Moreno se encuentra ubicado en el corazón de Quito. Su edificación data de 1869 a 1874, durante la presidencia de Gabriel García Moreno, de ahí su nombre. Para llegar a este lugar debe rodearse del mercado de San Roque. La desolación y penumbra que acompañan sus alrededores crean una atmósfera de sigilo que hace que cada una de las personas que asiste a este lugar sienta la necesidad de mantener sus sentidos alerta. La espera genera en los visitantes un ambiente denso, el aire parece faltar, el ritmo del corazón se acelera. Ni en sus peores pesadillas ninguno de ellos imaginó estar entre paredes que encierran tantas historias, anécdotas que causan escalofríos y terror. Al caminar por los pasillos de los 5 pabellones del penal y las pequeñas celdas de 2 metros de ancho y 4 de largo, se experimenta un frío amenazador en cada paso que se da. Tal vez es el clima o simplemente el vacío del lugar. Su lúgubre estructura y oscuridad reflejan el odio a la vida, la tristeza, la ira contra el mundo y el menosprecio hacia el ser. El calor humano causado por el hacinamiento de los internos ya no es una particularidad que caracterice este recinto. Solo queda el imaginario de un centenar de hombres que pagaron con su vida los errores de un pasado que ni siquiera ellos quieren recordar. Miguel, nombre que se le ha asignado para proteger su identidad, fue líder del Comité Nacional de Prisioneros en el 2004 y estuvo al frente del movimiento más grande de reclusos en el penal. Realmente el Estado, ni la Defensoría del Pueblo, ni las embajadas, ni nadie que tienen que ver con este tema se preocupan por solucionarlo, y concluimos en necesidades y en violaciones a los derechos humanos hacer unas huelgas, unas medidas de hecho. En ese pliego de peticiones esbozamos todas las necesidades que tenemos, las condiciones infrahumanas en que estamos, la inseguridad jurídica en que se encuentran todos los detenidos, la falta de clasificación. Todos los penales en el Ecuador están indiciados, revueltos con los sentenciados. Segundo punto, no hay clasificación de delito ni de tratamiento adecuado para las personas. Está revuelto el monstruo de los mangones con el sacerdote y el obispo. Además de esa falta de clasificación, también no hay un programa de rehabilitación social diseñado de tal manera de que las personas puedan comenzar a hacer su proceso de rehabilitación para hacerlo en etapas, y cuando termine su última etapa, que ya estén próximos a recobrar su libertad, sean personas que salgan ya resocializadas y que puedan vincularse de nuevo a la sociedad. Es por esa razón que hacemos las medidas de hecho. Se trató de un grito de auxilio, una reclamación en contra del abuso que por años cada uno de ellos soportó en las tinieblas del encierro. Entra la visita normalmente miércoles, sábado, domingos. Una vez entra la visita, todos los pabellones tienen una puerta de acceso. En esas puertas de acceso sale el comité, previamente se le informa a las autoridades de que vamos a hacer una medida de hecho. Ya ellos son conocedores del tema porque la situación es muy difícil, y para ellos también. El guardia que se quede adentro, se queda adentro, cerramos puertas, se le echa soldadura a las puertas. En este caso específico de un día de huelga que nos referimos, fue un día que tomamos la huelga, pero se nos alargó por 21 días. ¿Por qué? Por la renuencia de las autoridades de negociar. El propósito de ellos era no ceder, como es de lógico, pero las razones que nosotros esbozábamos eran contundentes. Una vez se cierra el penal, se toman los visitantes, comenzamos a esperar el poder hablar con las autoridades y con el gobierno, con la Dirección Nacional de Rehabilitación, que en este caso es como el IMPEC acá en Colombia, pero teníamos caso omiso. Entonces comienzan las negociaciones. Yo, como una persona muy importante del Comité Nacional de Prisioneros, me tocaba que salir a hablar con las autoridades. También ellos, a su manera, en el caso específico mío, me presionaban en la calle con mi mujer y mis hijos, me los subieron a una patrulla y comenzaban a coaccionarme para que nosotros depusiéramos la medida. Pero
el hacer eso me implicaba a mí que me mataran adentro, al interior de la cárcel, porque eso era eso era a nivel nacional, donde estábamos hablando de cerca de 70.000 internos en cárceles que no me van a permitir que por mi familia porque mi familia me la tiene detenida, yo ir a suspender una medida. La unión fue el pilar que mantuvo intacta la motivación y el deseo de justicia de cada uno de los reclusos. Sus familias alzaron la voz frente a este secreto a gritos, desafiando un gobierno inhumano y frívolo. Fueron 21 días en donde la rebelión se tomó el expenal, en donde los parientes que permanecieron dentro compartieron y padecieron el desasosiego, viviendo en ese ambiente nefasto que día a día ellos debían soportar. Esos 21 días son horroríficos que no se lo desea uno a nadie. Primero, las autoridades no respetaban que habían niños, que habían ancianos, que habían visitas, y lo primero que hacían era echarnos bombas de gas lacrimógeno. Esas bombas internamente, pues todo el mundo lo sabe lo que generan. Teníamos que sacar a toda la gente a los patios y ellos tratando de presionar, y nos tocaba que ya humanamente las personas de tercera edad, los niños, las mujeres, darles prioridad, negociar con los organismos de derechos humanos para que les permitieran salir a ellos. Y los hombres, incluso había mujeres que estaban como estaban y no salían de la cárcel, preferían estar sufriendo con ese gas lacrimógeno, pero solidarios, porque las razones que nosotros argumentábamos eran muy valederas y eran muy necesarias. Desde afuera, el panorama se evidenciaba tenso. Familiares respaldaban las garantías que exigían los prisioneros y en un gesto de solidaridad mezclado con preocupación, apoyaron la lucha que se vivía dentro. Más o menos a mí me tocó vivir esta etapa cuando yo tenía 10, 11 años. Una es cuando nos tocó presenciar la huelga. Todo el día duramos incomunicados con mi papá, mi mamá y mi hermanita de brazos. Estábamos muy angustiados porque no sabíamos nada de él, llamábamos, no había línea, no había red, y tomamos el riesgo y nos fuimos al penal. El penal está ubicado en una montaña, entonces lo que hicimos con mi mamá fue escalar la montaña. Y cuando llegamos a la cima, pues como todos los presos estaban en el patio, logramos ver a mi papá y con señas empezamos pues a saludarlo, nos dio un poquito de tranquilidad. En ese momento llega un carro negro sin placas. Ese carro se bajaron muchos hombres con unas pistolas gigantes. Nos pidieron papeles, mi mamá no se los quiso dar porque pues era una manera de dejarnos indocumentadas y empapelarnos. Nos querían montar al carro, no dejamos tampoco, entonces mi papá estaba presenciando todo eso desde el patio. Entonces lo que ellos hicieron fue a mí, me pusieron la pistola en la espalda y así nos bajaron por toda esa montaña. Nos tuvieron detenidas muchas horas, mi hermanita tenía meses. En una de esos momentos sí vi como mi papá salió con muchos dirigentes a hablar, obviamente también a pelear por la situación que estábamos viviendo nosotros en ese momento. Ahí sentí un poquito de paz, pero era inevitable uno también ponerse en el lugar de muchas familias que a su vez estaban en la misma angustia de nosotros, pero no podían ver a sus familiares. Solamente yo veía salir muertos y muertos y muertos y muertos y muertos. A pesar de la precariedad vivida, esta movilización no fue en vano y las causas que impulsaron la iniciativa alcanzaron los objetivos que se tenían trazados. Esa lucha de todo ese pliego de peticiones fuimos lográndolas poco a poco hasta que llegábamos a algún acuerdo con el gobierno, deponíamos ya la toma. En este caso de 21 días hubo alrededor de 8 o 10 muertos y entramos en un buen romance con el gobierno, entre comillas, hasta que ya vino el gobierno de
del presidente Correa. Ya en el tiempo que yo estuve con el presidente Correa, con gente que ya muy formada en derechos humanos, las cosas se tornaron diferentes y ya hubo más atención, se comenzaron a crear las nuevas cárceles respetando las normas mínimas de derechos humanos. Se comenzaron a implementar ya programas de clasificación de prereclusos, se comenzaron a hacer departamentos de psicología y profesionales donde le daban un buen tratamiento, donde cada individuo, cada persona tiene que darse un tratamiento diferente. Para eso necesitaba un comité de evaluación para saber qué requiere esa persona para evaluarla y llevarla a una rehabilitación efectiva. Todo eso se maduró en estas luchas antepasadas. Las medidas de hecho fueron porque desconocían esa parte. Ya con el presidente Correa las cosas fueron diferentes, ya no hubo necesidad de medidas de hecho porque fue un gobierno más consecuente. Entonces toda esta gran labor se logró hacer gracias a Dios por las medidas de hecho que fueron muy censuradas, pero pues se dignificó al ser humano. Se logró que se descongestionaran cárceles y yo creo que hoy en día el presidente Correa y su gabinete y la doctora Valentina Ramia, excelentísima mujer, de la mano de ellos pudimos lograr sacar adelante todas estas situaciones. El viernes 21 de febrero del 2014 a las 3:30 de la mañana, 10 años después de este suceso que marcó la historia penitenciaria de Ecuador, el grito fuerte de un policía ordenó que se despertara a todos los presos de los pabellones. Comenzaba un fin de semana inhabitual en la cárcel de Quito. 351 detenidos fueron trasladados de prisión. Los esperaba el nuevo Centro Regional de Rehabilitación Social de La Tacunga, donde los reclusos tendrían más espacios verdes, más actividades en su cronograma y contarían con uniformes naranjas al estilo de las cárceles norteamericanas. Con esto comenzó el abandono de uno de los centros penitenciarios más antiguos del país. Ahora solo se encuentran zapatos, ropa, colchones, cobijas, jabones, platos y cocinas de lo que en algún momento fue una cárcel. Aún se conserva el aroma de los presos, las muertes, asesinatos, prófugos, padres, hijos, hermanos, abuelos que pasaron por allí. Todo queda dentro de esas paredes rasgadas, manchadas de mugre y sangre que desaparecerán para convertirse en un lujoso hotel.